Y a ver qué tiempo. No, pero déjalo si estoy con esto. Hola a todas y a todos. Vamos a esperar hasta las 2:05 para comenzar. ¿Aló? Hola niña, voy a entrar a clase ahora. Bien. Ay, ¿cuánto? Bien, hola nuevamente a todas y a todos. Vamos. O sea, más que consultarlo, es como para contarles que lo que está en la pauta no es ley, que puede ir cambiando de acuerdo a los criterios durante la... Vamos a comenzar este foro. Estamos en el curso de calidad y seguridad del paciente y acreditación, y estamos en el tercer módulo, donde la idea es que podamos aclarar dudas, inquietudes, opiniones respecto de cómo se trabaja el tema de seguridad dentro de los hospitales y en general de las instituciones de salud. Así que vamos a partir por eso. Si alguien tiene alguna pregunta, ya la puede hacer. Si no, partimos con el resumen. Es que, por ejemplo, a mí al ver la clase me asaltaron algunas dudas, pero que me imagino que las podemos ir viendo en la medida que vayamos haciendo el resumen, ¿o no? Si tú me las quieres decir ahora, podemos partir por tus dudas. Recuerden que esta no es una clase, sino que es un foro. Ya. Por ejemplo, hubo algo que me llamó la atención respecto al DP 1.1, respecto a la Carta de Derechos y Deberes de Paciente, ¿Ya? en la cual dice de que ahora, ¿cierto?, en febrero con el nuevo derecho, esto de la atención preferencial para las personas con algún grado de discapacidad Mayores en situación de 60 años. discapacidad, sí. Exacto. Y que no es obligatorio para el prestador hacer un cambio de todas las cartas de derechos y deberes del paciente, Así es. pero que se debe en el fondo constatar de que el prestador ha hecho difusión de este derecho.
en la institución. Pregunta, ¿cómo nosotros como prestador constatamos cuando nos vengan a consultar de que nosotros como hospital, ¿cierto?, estamos difundiendo este derecho? Tú lo puedes hacer, mira, lo más fácil y lo que están haciendo muchos prestadores es hacer un afiche solo del derecho, ¿ya? Un afiche pequeño que tú lo pones al lado de la Carta de Derechos y Deberes. Están usando el mismo que aparece en el reglamento, y ese lo pones ahí mientras tanto, donde aparecen que tienen preferencia los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, y cómo estas personas pueden constatar que son adultos mayores a través de su carnet de identidad, Lo que quieran. y las personas en situación de discapacidad a través de su carnet de discapacitado. Así que esa es una forma muy fácil de poder hacerlo. Recuerden que la ley solo pide que la Carta de Derechos y Deberes esté en los sectores de acceso. Entonces, no tienes que tenerlo en todos los pasillos, como dice la pauta de cotejo, sino que después cuando vino la ley dice solo en los sectores de acceso. Si, por ejemplo, en el hospital, en el horario donde está la parte por el lado donde se hace la atención es ambulatoria, tienes otra puerta, bueno, ahí también, y tienes una carta de derechos y deberes, ahí también tendrías que poner este afiche, ¿no es cierto?, de este nuevo derecho que es la atención preferencial, ¿ya? Y que cuando el prestador saque nuevos afiches, porque los afiches están rotos, o porque necesita, ¿no es cierto?, a lo mejor pone otro lugar de acceso y necesita poner ahí un afiche que lo incorpore y que lo haga con la nueva normativa donde viene, la nueva norma técnica donde viene incluido ese derecho. No. ¿Ya? Esto en el fondo es porque, bueno, hacer todas las cartas resulta un costo importante para el prestador, y hoy día en la situación de pandemia las necesidades son otras, ¿ya? Así que a raíz de eso se da esta posibilidad. Sí, yo lo consulté en realidad porque creo que es más fácil, por ejemplo, cuando se da que la Carta de Derechos y Deberes se da en formato plegado a la pared, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Pero también esta puede estar en pendones, ¿cierto? Claro. Ahí siento que es más difícil quizás conjugar el hecho de que tenga que haber algo... Claro, lo que pasa es que tú tienes, la que vale es la que está en la pared. La que está en la pared, la que tiene las dimensiones de la carta real, sea en el material que sea que tú la hayas confeccionado, pero la que cumple con la norma técnica. Porque hay muchos prestadores que hacen unas más chiquititas, que ponen, no sé, al lado de la OIRS, o la ponen en los pasillos, pero deben tener una que cumpla con la normativa técnica, y al lado de esa poner este afiche de la atención preferencial. Hola, Hola, Caroline. quería aprovechar de comentar, y a Esteban también, que efectivamente desde el Servicio de Salud se enviaron afiches pequeños. Nosotros, bueno, tenemos 13 cartas en el hospital, y por unos recursos de Hospital Amigo mandamos a hacer en el formato nuevo, al menos algunas, como creo que son como 6. Y cambia la carta porque ya no es tan vertical, es como más anchita, Claro. cambia la medida. La carta Pero es un poco más horizontal. Sí, pero la opción de los afiches, como dice usted, está dada por la ley, y el servicio envió algunos a los hospitales. Perfecto. Súper. Bueno, voy a hacerles como un resumen de la clase de hoy. Como les decía, independiente que puedan hacer preguntas de temas que hayamos visto antes, que uno los va madurando al ir estudiando, va como generando dudas, pero en la clase de hoy la idea es hablar de la seguridad asistencial como un elemento clave para poder lograr la calidad. Esto tiene que ver con que efectivamente en los hospitales y en las instituciones de salud se daña a los pacientes. Obviamente que son daños
que no son intencionales por parte del equipo ni de la institución, pero finalmente llevan a que el paciente pueda tener un evento adverso o de distinto tipo, desde el simple hasta incluso poder morir. Instalar la seguridad como una atención libre de daño o disminuir los daños al mínimo y los riesgos al mínimo en todos los procesos de atención, para que efectivamente se logre, tiene que ser una decisión a nivel de planificación estratégica. Eso quiere decir que la institución, en este caso el hospital, a través de su dirección y también el servicio de salud, se debe comprometer a través de la política de calidad con ir estableciendo todos los pilares, ir generando todos los pilares que van a permitir instalar procesos seguros, una cultura de seguridad y un aprendizaje institucional en el hospital. Y eso significa favorecer las capacitaciones que sean atingentes al momento o a los problemas que esté viviendo el hospital, gestionar como dirección a nivel del servicio, ¿cierto?, recursos para poder enfrentar problemas que muchas veces tienen su raíz más importante en estructuras deficientes, y chicos, cuidado con los micrófonos. Profe, le apagaron su micrófono. Les decía que este compromiso que se tiene desde la dirección para poder gestionar estos recursos, muchas veces, por favor, varios, entonces no puedo estar yo silenciándole el micrófono a todos. Ya. Luis, tu micrófono. Luis Valenzuela. Gracias. Claro, este compromiso, el entender también que para tener... Luis Valenzuela, profesor acá. Luis, no quiere que yo hable. Bien, la importancia de que efectivamente hay este compromiso en la planificación estratégica con la seguridad involucra desde entender lo importante que es los procesos seguros. ¿Cómo nosotros logramos la base, digamos, de tener procesos seguros dentro del hospital? ¿Cuál podría ser ese camino como para ir trabajando los procesos? Ustedes ya lo están haciendo, muchos de ellos, para la acreditación, pero ¿cuál ustedes creen que es la base para instalar un proceso seguro? Y de ahí partir, según lo que han visto en las clases. Que los protocolos sean claros. Yasna, muy bien. Primero, que hayan protocolos. O sea, lo primero es que hayan protocolos. Hoy día tenemos protocolos de los que nos pide la pauta de cotejo, pero tenemos muy claro que no tenemos protocolos de todo. O sea, yo estoy segura que si yo converso con las nutricionistas, la mayor cantidad de los procedimientos, procesos, atenciones que hacen no están bajo un protocolo del hospital. Lo mismo pasa con las matronas, lo mismo pasa con los dentistas, lo mismo pasa con el estamento médico, ¿cierto? Los procesos que tenemos normados, estandarizados a nivel de equipo de salud, como hospital, como red, son solamente los que están en la pauta. Por lo tanto, tengo un nivel de riesgo mayor en todos los otros, que son la mayoría. O sea, si yo no tengo un protocolo, si yo no me he sentado con el equipo
con el que desarrollo un proceso, me he puesto de acuerdo, lo he estandarizado y lo he dejado por escrito, ya sea en formato de papel o formato digital, revisando normativa, quiere decir que ese proceso ya partió en un riesgo mayor. Obviamente, ese riesgo no se va a expresar todos los días, o se va a expresar en situaciones mínimas que para nosotros van a ser desapercibidas como equipo de salud. Nosotros las vamos a percibir cuando ese riesgo se presente como un evento centinela. Mientras tanto, ¿no es cierto?, el evento va a estar ahí, ¿no es cierto?, y va a tener, ¿no es cierto?, algunas presentaciones, a lo mejor leves. Por lo tanto, es fundamental. Profesora, ¿Sí? pero yo, bueno, en lo real, lo que es calidad, con la gran cantidad de protocolos que hay y programas, que ya nos absorben bastante el tiempo para ir completando los verificadores, sumado a que nosotros igual cada uno tiene funciones y en otros comités, entonces yo creo que eso hace complejo poder protocolizar otras áreas que aún no están, o que calidad no las pide, porque lo ideal sería protocolizar cada uno de los procesos que tenemos. Claro, el tema es que nosotros tenemos que entender que el protocolo forma parte de mi función. O sea, que yo no podría atender, yo no podría desarrollar un procedimiento si no tengo un protocolo institucional. No es que el protocolo sea algo agregado. No es que yo atiendo y además tengo que hacer el protocolo, sino que el protocolo es necesario para lo que yo hago. ¿Por qué? Porque mientras yo haga algo que no es estandarizado y que no tiene protocolo, eso está generando riesgo para el usuario y también para nosotros como funcionarios. Entiendo, y obviamente por eso esto está bajo una mirada de mejora continua, que no podemos ponernos a hacer todos los protocolos que necesitamos. Pero también, sobre todo las jefaturas de unidades, deben entender que deben transitar hacia protocolizar los procesos que se desarrollan en sus unidades. No solo, sino que con la ayuda de sus equipos. Porque muchas veces, ¿cierto?, sentimos que, a ver, tenemos los protocolos que nos pide la acreditación. Protocolo me refiero a un documento que se puede llamar instructivo, norma, procedimiento, como ustedes quieran llamarle, manual, ¿ya? Pero me refiero a un documento donde yo diga cómo voy a hacer el procedimiento que voy a hacer, ¿ya? Desde que el paciente ingresó al hospital hasta que el paciente salió. Todo, la educación, la atención a domicilio, todo. En la acreditación, que es un proceso de evaluación externa, nos dice, trabaje usted su gestión de calidad y seguridad bajo la mirada de la mejora continua, preparando primero estos procesos que nosotros como ministerio consideramos que son los más relevantes para la calidad y la seguridad del paciente. ¿Ya? Los mínimos que usted debiera tener, los mínimos. Pero usted tiene que entender, en la medida que uno va aprendiendo de calidad y seguridad, que calidad no es lo mismo que acreditación. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo digo, a ver, voy a poner un ejemplo, como médico. Bueno, nosotros como estamento médico solo nos aplica haber participado en el protocolo de la clave azul, haber participado en el protocolo de derivación de paciente y en el protocolo de registro de interconsulta y en el protocolo de registro de las consultas de morbilidad, por ejemplo. Ya lo tenemos hecho, ya no tenemos nada más que hacer. No es así. O sea, si yo estoy a cargo de los médicos y me formo en calidad y seguridad, digo, bueno, pero nosotros no tenemos estandarizado, por ejemplo, a nivel de un documento institucional, cómo vamos a desarrollar los controles, por ejemplo, en cardiovascular. Muchos pueden decir, ah, pero si nosotros sabemos cómo desarrollarlo. Pero la calidad no es eso. No es como lo sabe el doctor Martínez, la doctora Suazo, el doctor... No. Es como todos que lo saben, se ponen de acuerdo y dicen, así lo vamos a hacer en el hospital de Mulchen, por ejemplo. ¿Ya?
¿Por qué es importante esto? No es por joder la pita. Si esto es importante porque en el momento en cuando yo converso cómo lo vamos a hacer, y hago una metodología para levantar el proceso, que lo puedo hacer en una pizarra, o alguno, ¿no es cierto?, del equipo puede hacerlo en el computador, y va levantando los pasos, vamos dándonos cuenta de dónde tenemos riesgos de daño al paciente. Si nosotros no hacemos eso, no podemos levantar los riesgos. La primera manera de identificar el riesgo es que yo escriba cómo lo estoy haciendo. Y ahí voy a decir, oye, pero aquí nos estamos saltando un paso. Oye, pero aquí yo fui a un congreso y dijeron que en esta parte era súper importante hacer un doble chequeo. Oye, pero acá nosotros estamos poniendo este insumo y ya no usamos este insumo, etcétera. Por eso lo más básico es la estandarización. Y es lo primero que trabajaron todos los sistemas más seguros del mundo. Es lo más básico. Esteban. Bueno, tocó dos puntos que también lo tenía como dentro de la, no duda, sino que para conversar, que es en realidad ver la importancia de la participación de los equipos en la confección de los protocolos. Porque siento, por ejemplo, que en nuestros procesos internos a veces hemos caído que en algunos protocolos, algunas situaciones, cuando son realizadas por pocas personas, o las personas, no sé, de mayor jerarquía quizás dentro de una unidad que consideran, ¿cierto?, tal o cual situación por los cursos y capacitación y de repente se obvian o no se considera al equipo dentro de la confección de estos protocolos, hace que el equipo tenga menos adherencia a esos protocolos, a todos los procesos. Porque cuando yo no me siento parte de esto y me lo están de alguna forma imponiendo, claro, me es ajeno y me es difícil percibirlo, como la mayoría de las cosas cuando uno no hace una sensibilización de algo. Entonces cuando tú estás con un equipo trabajando, comenta, mira, aquí vamos a trabajar este protocolo, cuáles son sus observaciones de punta a paje, creo que ese es una forma que nos ayuda a disminuir los riesgos de que podamos estar mal frente a ese protocolo, o en los cumplimientos, porque a veces cuando hablamos de instaurar la cultura de calidad, a veces nos ponemos contra la corriente precisamente porque no sensibilizamos, no incluimos a todo el equipo en general dentro de la confección de esto, sino que por lo general a veces llegan, como cuando llegó al inicio, más de forma impuesta. Entonces, claro que ahí tenemos mucha más en contra de repente de poder generar esta adherencia, esta sensibilización al proceso de calidad. Y lo otro también a razón de lo mismo que comentó, era de que me pasaba con un protocolo que lo he escuchado numerosas veces. Bueno, yo puntualmente no lo vivo, pero es, por ejemplo, la identificación de pacientes, ¿cierto? Hay muchos ejemplos importantes de cuál es la importancia de identificar a qué paciente le voy a tener que amputar un pie o no, ¿cierto? Por ejemplo. Pero a veces hay algunos procesos, ¿cierto? Que siento que dentro de la red, porque se supone que todos estos procesos en el fondo apuntan hacia brindarle a nuestros usuarios los procesos más seguros y de calidad, ¿cierto? Pero de repente hay ciertos puntos un poco más sensibles que y precisamente me pasa en ese protocolo, que es cuando se habla de los pacientes con agitación psicomotora, grandes quemados, cuando cada uno de los hospitales o de los dispositivos de salud, ¿cierto? Y se ingenia de una forma distinta, pero de repente le echan para atrás, que no es la forma correcta. Entonces, a veces también siento que tiene que haber, después de todo este proceso, alguna especie de sugerencias de cómo hacer ciertos procedimientos que de repente los dispositivos se ven entrampados. O sea, a veces no tenemos que inventar la rueda cuando ya está inventada. Porque más que ir pillando a cada uno de los dispositivos, la idea es que entre todos podamos construir, ¿cierto?, la mejor forma de hacer procedimientos para nuestros usuarios. Eso. Sí es, Esteban, sí. Mira, el tema de la participación es fundamental hoy día y es clave en todas nuestras esferas de la vida. Si hoy día nosotros no participamos, no somos parte de, no nos comprometemos, no nos motivamos y finalmente nadie quiere hacer algo porque se lo impone. Pero nosotros también
y ahí la jefatura y las personas de calidad tienen un gran desafío. Yo creo que una de las cosas más que más debe trabajar la unidad de calidad con los equipos es lograr que los equipos quieran participar. Porque también tú abres la posibilidad, hagamos entre todos este protocolo de aquí a 3 meses, y tú, no sé, entonces dice, vamos a hacer una reunión, no, que sabes que yo no puedo, después mira, te lo voy a mandar, revísalo, chuta, no lo pude ver, porque entonces, ¿qué pasa? La persona más obsesiva dice, ya sabes qué más, pasa el protocolo y yo lo hago. Y eso pasa porque también nosotros debemos motivar y sensibilizar hacia la importancia de la participación, ¿ya? Eso es súper, yo estoy totalmente de acuerdo que si tú no trabajas con un equipo, un proceso, y lo sacas así como debajo del guante, eso no va a tener ningún impacto. Por lo mismo, yo siempre les digo a los prestadores que mejor que se demoren más en estandarizar sus procesos, pero que sea un proceso que efectivamente, ¿cierto?, tenga un avance y que sea aceptado y que sea compartido por todos los que van a hacer ese trabajo. Eso es muy importante. Ahora, cuando uno hace un proceso, para que este sea seguro, sea efectivo, logre el resultado, tampoco solamente tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo nosotros. Necesariamente nosotros tenemos que mirar evidencia científica. Necesariamente nosotros tenemos que mostrar qué es lo que dice la ciencia respecto de cómo se hace esto. ¿Ya? Que también genera un quiebre porque ahí yo tengo que estudiar. O sea, si yo voy a hacer un protocolo, por ejemplo, sobre, no sé, un procedimiento kinesiológico X, o sobre los procedimientos en la sala IRA o ERA, tendré como kinesiólogo que estudiar respecto a ese tema, los kinesiólogos. No es lo que a mí se me ocurra. Y también tendré que ver normativa que existe, y para eso podré mirar normativa del MinSal, podré mirar protocolos de otros establecimientos, a lo mejor, que ya hicieron esta revisión bibliográfica, porque lo que dice Esteban es muy real, para que vamos a inventar la rueda, si ya está. Ver esta revisión, que hoy día es bastante fácil desde cualquier computador. Esa es una tarea de los profesionales. Ahí los profesionales tienen que, bueno, ahí tiene uno que poner lo que hizo la universidad, ¿cierto? Porque ese conocimiento de cómo buscar conocimiento lo tienen los profesionales, ¿ya? Que pasaron por una carrera universitaria y que hicieron, ¿no es cierto?, estas búsquedas en distintos ramos y finalmente para las tesis, o las personas, ¿no es cierto?, que tienen estudios de magíster o de diplomado, etc. Pero el ponernos de acuerdo es fundamental, fundamental. Hay dos términos aquí. Uno es la efectividad, que es que yo logre los mejores resultados con lo que yo tengo como hospital. Pero también está, ¿no es cierto?, la eficacia, que son los mejores resultados teóricos. Entonces, puede que yo tenga hoy día los mejores resultados que yo tengo, pero tengo que aspirar a los mejores resultados teóricos. Por ejemplo, no tengo aire acondicionado en la bodega. Y sé que lo que me dice la norma y lo que me dice la evidencia es que los medicamentos y los insumos tienen que estar a una temperatura y a una humedad X. ¿De qué manera yo trabajo un protocolo, cierto?, para buscando, ¿no es cierto?, y desarrollando en el protocolo lo que yo tengo que lograr, que es un control diario de la temperatura ambiental y que tiene que estar en ciertos parámetros, pero de qué manera yo voy trabajando esa pauta de exigencia para que a lo mejor en una primera etapa yo evalúe hasta dónde puedo llegar con lo que tengo. Y no me quede ahí, el otro año agrego otra cosa. No sé si me explico. Voy aspirando hacia lo que es óptimo. Porque de esa manera es la única forma que yo puedo mover a través de mi proceso
a la organización hacia la mejora continua. O sea, de repente uno mira, por ejemplo, que en los protocolos de almacenamiento de medicamentos y conservación de medicamentos en los servicios, solamente el protocolo hace mención a que los medicamentos tienen que estar ordenados, separados, rotulados, pero no hace ninguna alusión, por ejemplo, a cómo deben mantenerse en cuanto a condiciones de temperatura, en cómo deben mantenerse los medicamentos que están en control legal, y tú dices, pero ¿por qué no hace alusión a esto? No, es que nosotros en el servicio no tenemos aire acondicionado, entonces sabemos que los medicamentos van a estar siempre cuando hace calor sobre 30 grados. Ya, perfecto, pero tú no puedes mantener siempre un protocolo pensando en eso, porque tú le estás diciendo finalmente a tu dirección, yo cumplo un 100% con el almacenamiento y conservación de medicamentos. Claro, efectivamente con lo que tienes, pero eso no te está empujando a la unidad hacia la seguridad del paciente, porque tú estás siempre cumpliendo el 100%. Y tú sabes que no estás cumpliendo el 100%, porque los medicamentos los tienes, ¿no es cierto?, en una situación que no son seguros al momento de administrarlos. Eso, la forma de trabajar los procesos, siempre tiene que ir mezclada la efectividad, ¿cierto?, con la eficacia. Y ahí está el tema de que por qué siempre tenemos que estar revisando los documentos. Ahora, uno puede irse poniendo en los programas de calidad documentos anuales. O sea, ¿para qué como dentista vas a hacer los 20 protocolos que tienes que hacer en tu unidad? Pero como jefe o jefa de la unidad dental, proponte hacer 2 protocolos o 2 procedimientos o 2 instructivos, como quieras llamarle al documento, en el año. Y vas avanzando de esa forma en estandarizar los procesos que tienes. Hay otras unidades donde claramente te obliga a estandarizar todos los procesos, como por ejemplo el laboratorio clínico. Que no sé si aquí hay alguien de laboratorio clínico, pero efectivamente la pauta del laboratorio clínico es extremadamente exigente, ¿cierto? Porque te pide estandarizar los controles internos, el control externo, los procedimientos, todo te pide estandarizar. Pero en otras unidades no es así. Entonces, es importante entender que eso es lo básico. Y lo segundo son las competencias. Y las competencias para yo poder hacer lo que ahí dice que tengo que hacer. Y esas competencias pueden ser competencias que yo las logre solamente difundiendo el protocolo. O sea, que todos lo conozcan y efectivamente sepan lo que tienen que hacer. Pero hay otras competencias que necesariamente pasan por capacitar al personal. Y ahí también las jefaturas tienen la obligación de identificar qué le falta a mi personal para poder hacer un proceso seguro. Y no dar por hecho de que porque es enfermera o es matrona, sabe hacerlo. ¿Ya? Sobre todo cuando son procesos que tienen un alto impacto para la seguridad de los pacientes. En ese caso, uno debe identificar esa necesidad de capacitación o la necesidad de difusión. Muchas veces, cuando hay eventos adversos, o centinela, y tú haces el análisis del evento y dices, a ver, pero el protocolo habla de este tema, están ahí profesionales, jefatura, y tú le preguntas. Yo he participado en análisis, tú le dices, ya, pero su documento ha estandarizado esta parte del proceso, y la gente habitualmente te dice, no lo sé, déjeme leerlo. A ver, espérese, no lo sé, a ver, espérese, pero lo reviso al tiro, déjeme leerlo. Y ahí tú inmediatamente te das cuenta que hay un quiebre
entre lo que yo hago y lo que dice el protocolo, porque yo tendría que estar haciendo lo que ahí dice, por lo tanto yo tengo que saber lo que ahí dice. Y esa es una gran brecha que existe con los protocolos hoy día. Yo creo que hay servicios donde se trabaja muy apegado a los protocolos. Por ejemplo, laboratorio clínico, esterilización, que son servicios o unidades muy técnicas en el sentido de trabajar con equipos, ¿cierto? De calibrar, entonces están acostumbrados a cumplir los pasos. Pero hay otros protocolos que no, que como que nace de nosotros el transgredir el protocolo. No, vuelvo a insistir, de una manera, ¿cómo podría decirlo? No negativa, sino que porque no entendemos el trasfondo de cumplirlo. Mira, pasa mucho con los médicos en un protocolo que tiene que ver con el manejo del dolor agudo, por ejemplo. Entonces, a pesar de haber un protocolo que tú tienes que trabajar a tal nivel de que todos los médicos manejen el dolor agudo de la misma forma, cuando tú vas a analizar las indicaciones para el dolor agudo son todas diferentes. Y ahí cada médico te dice, no, pero es que a mí me gusta más usar este esquema. Bueno, pero esa discusión denla entre ustedes y se tienen que poner de acuerdo y deben generar un protocolo, porque si no, ¿no es cierto? La enfermera dice, no, es que depende del médico lo que le tengo que poner. ¿Ya? Y eso significa variabilidad, y en la variabilidad de los procesos está el riesgo. En la variabilidad es donde aparecen los eventos. Fíjense que todos nosotros tenemos en todos los hospitales protocolos que tienen que ver con el tema de IAS. En casi todos tienen elaborado de hace años las precauciones estándar, por ejemplo, la higiene de mano, el uso del elemento de protección personal, la limpieza de superficie, el aseo. Pero nosotros vimos que ahora en la pandemia, cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que no teníamos integrado eso. Que a lo mejor ya habíamos vivido 1 o 2 procesos de acreditación, pero todavía no teníamos claro cada uno de nosotros cuándo me tenía que poner una mascarilla, cómo me la tenía que sacar, cuál era el orden, si efectivamente usar alcohol, solución alcohólica me protegía. Todavía no lo teníamos claro. Entonces, claro, existía un documento, pero de ahí a que todas las personas que hacen ese proceso lo hayan tenido claro, es otra cosa. Entonces, sigo con un proceso inseguro. David, ¿habías levantado la mano? Sí, yo quiero hacer un comentario respecto a lo importante que es lo que te está diciendo con respecto a los documentos y a que no exista variabilidad, ¿ya? Nosotros efectivamente el laboratorio lo hemos entendido muy bien porque nuestros procesos son muy antiguos, hace mucho tiempo que estamos metidos en calidad, ¿ya? Y es tanto así que los estándares los consideramos mínimos. Efectivamente, si uno lo compara con una ISO, es una diferencia pero abismante. Y en realidad si uno mira hacia el área privada, hacia el retail, ahí uno entiende cómo es el proceso de la calidad. No es casualidad que uno cuando va al supermercado, en cada una de las cajas le dicen exactamente lo mismo, ¿cierto? Y es un proceso de calidad, porque efectivamente cuando hay calidad es porque uno escribió lo que uno hace y hace lo que uno escribió, ¿cierto? Y tiene forma de demostrar que está haciendo eso. Por lo tanto, mientras menos variabilidad haya de parte de los integrantes de un proceso, el proceso está mucho más controlado, ¿ya? Realmente en salud nosotros no lo vemos mucho, excepto cuando hay un hecho que es particularmente preocupante, que son la judicialización de la medicina. ¿Ya? Cuando hay demandas, cuando hay denuncias por algún tipo de negligencia, entonces uno tiene que demostrar, ¿ya? Personalmente me ha tocado estar en un par de juicios donde he tenido que dar testimonio de cosas que se hicieron o no se hicieron, y es ahí donde uno entiende que bueno que uno tiene los registros que uno tiene, y que mal cuando no los tiene, ¿ya? Porque en realidad cuando uno está enfrentado a un juicio, entonces las partes hablan de registros, ¿cierto? Usted hizo esto, demuéstrelo. Usted no hizo esto,
no tiene cómo demostrar que uno hizo algo en forma verbal y sin dejar ningún registro. Bueno, yo creo que ahí se ve la calidad, la importancia. Si alguno no cree que tiene importancia, ahí se ve la importancia de los procesos que están controlados. Eso. Muy bien, David, y claro, efectivamente, como yo les decía, los laboratorios clínicos tienen una historia de calidad, y fíjense que dentro de los mismos tecnólogos, no todo el trabajo de los tecnólogos, porque por ejemplo, el trabajo en anatomía patológica fue mucho más difícil que se instalara en el proceso de acreditación que el laboratorio clínico. Y tiene que ver con que el laboratorio clínico por muchos años ha sido, ¿no es cierto?, supervisado, acreditado, con distintos estándares. Lo mismo pasó y pasa y sigue costándole a toda la parte imagenológica, donde también trabajan tecnólogos médicos, ¿cierto?, que tienen la misma formación, pero ha costado mucho estandarizar el área de la imagenología. Entonces, aquí uno se da cuenta que no es un tema de profesión, sino que es más bien una definición de los procesos. O sea, los procesos que se desarrollan en el área de los laboratorios clínicos vienen estandarizados hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? El tecnólogo llega a trabajar ahí desde estudiante, se forma en eso y claramente sabe que se trabaja de esa manera. No hay ninguna otra forma, no podría existir otra forma de trabajar. Nosotros hemos ido incorporando también un poco de eso. O sea, por ejemplo, yo les digo algo muy simple como el uso de guantes. Era cuando yo trabajaba, o sea, cuando yo estudiaba, ¿cierto? Estamos hablando del año 85, 86, nadie usaba guantes, ¿ya? Los guantes vinieron a usarse con el tema de la pandemia del VIH, ¿cierto? Y también existía mucha resistencia a decir, no, es que yo funciono mejor sin guantes, pero hoy día las alumnas y los alumnos que entran a una carrera de la salud no podrían imaginarse hacer cosas sin guantes. Y uno hasta aspiraba a secreciones sin guantes. Hacía curaciones sin guantes, hacía casi todo sin guantes. Entonces, ha habido un avance lento respecto de valorar instrumentos, metodologías, ¿cierto? Procesos que ayudan a la calidad. Claramente, la estandarización ayuda a la calidad, perdón, a la seguridad, estamos hablando de la seguridad, que es el elemento más importante de la calidad. Las competencias, tener las estructuras adecuadas, porque yo puedo tener un equipo, eso lo sabe bien David, ¿cierto? Puedo tener el equipo, pero si el equipo no tiene un mantenimiento preventivo, yo no puedo asegurar que ese resultado es seguro. Entonces también hoy día el hecho de hacerle mantenimiento preventivo a los autoclaves, a las ambulancias, por ejemplo, que uno dice, pero si es básico, no sé, revisar el aceite, revisar los neumáticos, sí, pero es algo que venimos haciendo recién, hace, yo diría, unos 7 u 8 años de manera generalizada, porque antes la ambulancia solo se llevaba a taller cuando se echaba a perder. Por lo tanto, uno podría estar haciendo una derivación de paciente de urgencia y la ambulancia quedaba en pana porque no se le había cambiado aceite hace, no sé, un año, por ejemplo. No estaba esa estandarización de la revisión y llevar, ¿no es cierto?, un servicio técnico a los equipos con cierta frecuencia. La mayoría hoy día lo hace, por ejemplo, con las ambulancias cada 10.000 kilómetros. Antes podían pasar 50.000 kilómetros y seguíamos trasladando pacientes de urgencia. O sea, el concepto de que el vehículo pudiese quedar en pana en un traslado de urgencia no estaba. Hoy día sabemos, ¿cierto?, que para asegurar ese traslado, que haya seguridad en que el paciente va a llegar en buenas condiciones,
Lo primero es hacerle mantención a la ambulancia preventiva, y lo segundo, mantener el equipamiento de la ambulancia funcionando, cosa que tampoco se hacía. De repente los equipos salían, ¿no es cierto? Y a las 3 cuadras se daban cuenta que no había oxígeno, por ejemplo, en la ambulancia. Y el paciente tenía que hacer un traslado de 1 hora y media. Y resulta que el paciente estaba saturando poco, por lo tanto el oxígeno era fundamental, pero se acabó el oxígeno. Y seguíamos, ¿no es cierto?, el traslado sin oxígeno. O la bomba de aspiración no funcionaba. O el paciente se nos caía de la camilla porque la correa de sujeción estaba mala, por ejemplo. ¿Ya? Y eso sucedía porque no estaba estandarizado un protocolo de derivación de paciente y traslado donde decía, se debe revisar todos los días, por ejemplo, las correas de sujeción, por lo tanto el conductor tiene que entregar turno y decir, mira, las correas están buenas, el cinturón está bueno, tengo tanto de oxígeno, y si tengo menos, tengo que hacer una gestión, que significa, ¿no es cierto?, reponerlo. Mira, aquí tenemos el equipo para la hemoglucotés, y todo lo que tiene adentro la ambulancia. ¿Ya? Y así en un montón de procesos, ¿no es cierto?, donde nosotros le echábamos nomás para adelante. Entonces, efectivamente hemos avanzado en algo tan básico como revisar la ambulancia y que la ambulancia tenga un mantenimiento preventivo, o en algo tan simple como es, ¿no es cierto?, hacerle mantenimiento preventivo por ejemplo, a los autoclaves, ¿cierto? También es súper importante, porque antes tampoco lo hacíamos, sino que el autoclave lo mandábamos a reparar solamente cuando se echaba a perder, ¿ya? Y los equipos de rayo, y un montón, digamos, de equipamiento, los ecotomógrafos. ¿Cuánto tiempo la parte ambulatoria, por ejemplo, de los hospitales de salud familiar, que tienen una parte ambulatoria, no podían las matronas hacer eco porque el eco estaba malo hace un año, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, esas cositas que uno dice, bueno, son básicas, se han ido incorporando, faltan todavía. Otra herramienta muy importante en los procesos seguros es instalar metodologías probadas que nos ayudan a la seguridad. Una de esas metodologías son las listas de chequeo. La lista de chequeo es una metodología que me aumenta la seguridad porque me permite detectar antes de la falla que no tengo la estructura, que no tengo el insumo, que no le expliqué al paciente antes de ejecutar un procedimiento de riesgo. Entonces, esas listas de chequeo ayudan mucho como una herramienta para la seguridad, porque permiten que la propia persona que va a ejecutar el procedimiento se detenga y haga una revisión. Por ejemplo, hoy día en algunos servicios de urgencia se está haciendo esta lista de chequeo para la administración de medicamentos endovenosos de alto riesgo. Claro, porque no la podemos hacer en todos, porque no tenemos los recursos muchas veces, mucha presión asistencial, pero como yo les mostraba en la clase, hay una meta que es disminuir o aumentar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo. Entonces, si yo voy a administrar un medicamento que sé que si lo pongo en otro paciente, que si la dosis está equivocada o la vía, puedo provocarle un daño irreparable al otro paciente, hago una lista de chequeo. ¿Cuál es esa lista de chequeo? Revisar, ¿no es cierto?, los 6 correctos. Chequear que al paciente que le estoy poniendo esa insulina en la urgencia es al paciente al que se la administraron, o sea, al que se la indicaron. Chequear la dosis, ¿no es cierto? Chequear que la insulina la estoy poniendo por la vía y no le estoy poniendo insulina a un paciente que no es diabético.
Porque si le pongo insulina en una urgencia a un paciente que no es diabético endovenoso, lo mato. Entonces, estamos incorporando estas listas de chequeo. Fíjense Profesora, que sí, Carolina. esas son, las listas de chequeo son similares a la pausa quirúrgica. Claro. Así es. Es una metodología que tú la puedes adecuar a cualquier proceso. Por ejemplo, cuando a ti te venden un pasaje, el vendedor hace una lista de chequeo. Porque te vende el pasaje, te dice la hora, te dice tú le pides el asiento, el monto, y después él chequea contigo una lista de chequeo estandarizada, no es al azar que todos lo hagan. Toma el pasaje y te dice, entonces, y toma un lápiz, ¿cierto? Y va poniéndole pelotita en cada cosa. Su pasaje es para el 20 de julio a las 10:15 de la mañana en el asiento 42, no sé, por ejemplo, andén 4. Puede estar la fila eterna para atrás. Y uno tiene ahí el pasaje y lo único que quiere es que se lo entreguen porque se tiene que ir. Pero la persona no te lo entrega porque chequea eso. ¿Ya? ¿Y por qué lo chequea? Para que tú escuches y tú le digas, no, pues si el pasaje no era para el 30, el pasaje era para el 28. Nos equivocamos. Entonces inmediatamente te cambia el pasaje. Y no que tú te vayas para la casa, es una medida de seguridad en la venta de un pasaje, y lo guardes y tú asumas que lo compraste para el 28, y cuando te llegue el 28 te digan, no, pero este pasaje dice 30 aquí. Entonces, para evitar ese error, las líneas grandes de transporte, ¿cierto? Te hacen ese contrachequeo, ¿ya? El contrachequeo que hoy día te hacen algunos privados cuando tú pides una hora y te la mandan al correo y te dicen confírmela, no confírmela, eso también es un chequeo, ¿ya? Que permite no perder que tú no pierdas la hora y también que el prestador no pierda ese cupo y el profesional se quede esperando a alguien que no va a llegar, por ejemplo. Que ellos lo llevan también a que eso significa plata, ¿ya? Entonces, hay muchas formas de aplicar lista de chequeo, pero el concepto me aumenta la seguridad. Ahora, claramente no puedo poner listas de chequeo en todo lo que hago, porque si no le aumentaría el tiempo a muchas cosas. Pero sí hacer esas listas de chequeo cuando el resultado de ese proceso, si no hago todos estos pasos, podría ser un resultado muy malo. En el caso de nosotros en salud, que un paciente tenga un daño irreversible o que se muera, por ejemplo. Por eso que la incorporaron en las cirugías, porque obviamente es un daño irreversible que me extirpen una mama cuando me tienen que extirpar la otra. ¿Cierto? Entonces la otra igual me la tienen que extirpar, entonces me quedo sin las dos mamas, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Se pone esta lista de chequeo quirúrgico. O si es importante chequear que no me quede con una pinza dentro del tórax, por ejemplo. ¿Ya? Y que efectivamente me sacaron todo lo que usaron cuando me estaban operando. Así que ese es otro insumo que yo les propongo que uno tiene que empezar a mirar, no solo la unidad de calidad, sino que también las jefaturas que conocen los procesos. Si yo tengo una parte de mi proceso a la cual yo le tendría que agregar una lista de chequeo. Por ejemplo, la preparación de un paciente que sea una preparación importante. ¿Ya? Quizá ahí yo tendría que generar un chequeo para el paciente para que efectivamente llegue bien preparado, por ejemplo. ¿Ya? Cuando ustedes mandan, por ejemplo, a un paciente, no sé, estoy suponiendo, hacerse un examen, una endoscopía, no sé si mandarán a hacer una endoscopía a ustedes, pero ya, supongamos mandan a hacer una endoscopía a otro hospital y el paciente tiene que tener una preparación
¿cómo yo hago que esa preparación exista? Porque yo necesito que prontamente se haga la endoscopía para tener el resultado, para tener un diagnóstico certero y no cometer un error diagnóstico. Entonces yo no quiero que el paciente llegue allá y le diga, no, usted está mal preparado, no era así como tenía que hacerlo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa me aumenta la seguridad, creen ustedes? ¿Podría aumentarme la seguridad? Dijimos la lista de chequeo, la estandarización de los procesos, la capacitación del personal. ¿Qué más? Hay algunas estructuras que me ayudan a la seguridad. Súper sencilla. Por ejemplo, poner un timer en rehabilitación kinésica. Entonces que yo le diga al paciente, usted va a estar 2 minutos en la bicicleta. Y el kinesiólogo se va y justo llegó alguien a conversar, un familiar, y se fue, y el paciente está, porque no entendió, está en la bicicleta, y está en la bicicleta, después de 10 minutos llega el kinesiólogo y le dice, oye, ¿usted está en la bicicleta? Ay, sí, estoy tan cansado. Entonces al final, una terapia que yo quería que fuera rehabilitadora termina dañando al paciente. Lo vamos a dejar con esta lucecita aquí un ratito. Yo sé como kinesiólogo que no pueden pasar, no sé, más de 10 minutos. Pero resulta que tengo otros pacientes y de repente, como a uno cuando se le queda, no sé, la cocina prendida, se despista. Entonces, el que haya algo auditivo, como en las peluquerías, ¿cierto? Que suena cuando está la tintura, ¡tit! Entonces ya terminó el tiempo, porque si se queda con la tintura en la cabeza, después la peluquera le va a sacar puros pedazos de pelo, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Entonces, las alarmas, por ejemplo, son una estructura que puede ayudar a la seguridad. Alarmas auditivas, alarmas visuales. ¿Ya? Por ejemplo, como alarma visual, yo les hablaba en la clase de ponerle a los medicamentos de alto riesgo un sticker rojo. Por ejemplo, a mí me tocó acreditar la clínica Las Condes en Santiago. Ellos tienen un sistema de calidad, igual tienen eventos centinela, igual tienen demandas, ¿ya? Porque hay un tema de cultura también de los equipos, pero tienen todas estas cosas instaladas hace rato. Entonces ellos tienen en sus medicamentos, tienen stickers que dicen, el sticker es rojo y dice doble chequeo nomás, dice doble chequeo el sticker. Y ese sticker lo ponen en la bodega, o sea, llega a la farmacia con el sticker. Entonces eso significa que cuando tú te enfrentas a la caja con ese sticker, o en el servicio al frasco con ese sticker, está estandarizado que ese medicamento tú lo puedes administrar y tienes que hacer un doble chequeo. Esa es una alarma o alerta visual. Y que obviamente te ayuda porque tú dices, chuta, o sea, es insulina, no es heparina esta cuestión. O no es heparina, es un antibiótico, ¿ya? Y pones, ahí te detienes y el error que tú ibas a cometer de ponerle ese medicamento al paciente no lo haces por esta alerta. En algunas fichas clínicas también hay alertas de colores, por ejemplo, para indicar pacientes alérgicos. Entonces tú abres la ficha e inmediatamente te tintinea una luz, paciente alérgico, paciente alérgico, paciente alérgico. Entonces, cualquiera que lo abra en farmacia, lo abra la enfermera, lo abra el médico, el que lo abra, le va a decir, este paciente alérgico, este paciente alérgico, este paciente alérgico. ¿Ya? Por lo tanto, las alertas son muy buenas, ¿ya? Bueno, claramente, ¿no es cierto? También metodología. Las metodologías, por ejemplo, el mantenimiento preventivo del equipamiento. Es un proceso metodológico que aumenta mucho la seguridad. Porque cuando yo me quiero hacer un examen, o sea, me tengo que hacer un examen, no solo me importa que me lo hagan, sino que también me importa que el resultado de ese examen sea confiable.
Y la única forma de que eso suceda es que el mantenimiento del equipo se haga y que la persona que toma el examen tenga la expertise para tomarlo bien. Y así hay muchas otras cosas que vamos agregando a los procesos seguros. Pero lo más básico, chiquillos, lo más básico, lo que podemos hacer así desde un principio, estandarizar los procesos y mejorar las competencias. Y de ahí irle sumando, ¿no es cierto?, cosas a la canasta. Lo otro que tenemos que lograr para tener procesos seguros es instalar una cultura de seguridad, que no la tenemos. No la tenemos, ¿ya? No la tenemos porque esto es algo nuevo en las instituciones de salud. No la tenemos porque somos latinoamericanos y somos chilenos y no tenemos una cultura de seguridad en nada. O sea, en nuestra vida diaria no tenemos una cultura de seguridad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Como no tenemos una cultura de seguridad en nada, tampoco la tenemos en nuestros espacios laborales. Y en este caso, que es un hospital o un CESFAM. Entonces es algo que tenemos que adquirir. Que para algunos países es mucho más fácil, porque tienen una cultura como país de seguridad. Nosotros no la tenemos. Por eso cruzamos por cualquier parte de la calle, andamos sin cinturón de seguridad, manejamos con 2 pisco sour, ¿cierto? Andamos todavía con la guagua en brazo en el asiento, secamos la ropa en la estufa, y hacemos cosas que son actos inseguros. Entonces es más difícil para nosotros incorporar esta cultura de seguridad. Porque mucha gente que te va a decir, ay, pucha, no tengo tiempo, o que le ponen color si nunca me ha pasado nada. El problema es que habitualmente las cosas suceden, el azar hace muchas veces que las cosas tengan buenos resultados. ¿Ya? Y en una situación caótica uno dice, ¿cómo no llama la escoba? Pero, ¿cierto? La probabilidad de que sí quede la escoba, que sí haya un evento, es una posibilidad latente, cuando el proceso no está bien diseñado. Ahora, para tener esta cultura de calidad, necesariamente el hospital tiene que hacer acciones para promoverla, distintas al protocolo, son acciones más bien desde el área de la emocionalidad, más que del área de la intelectualidad. ¿Ya? Entonces, ojalá que en los programas de calidad de todos los años tengamos un objetivo tendiente a mejorar, incrementar, aumentar la cultura de seguridad de los trabajadores del hospital. ¿Ya? Y que con 2 o 3 acciones que podamos hacer, sensibilicemos respecto de esto. Ese es un objetivo que tiene que estar permanentemente, porque la cultura de seguridad me permite a lo largo del tiempo tener la certeza que ese trabajador, ese funcionario, ya sea un auxiliar de servicio, un administrativo, una doctora, un dentista, va a hacer lo correcto sin que haya una supervisión de por medio, sin que lo estén mirando, solo porque sabe y entiende que tiene que hacerlo y que no se puede saltar ningún paso. ¿Ya? Y esa cultura es como cuando juegan fútbol en el estadio, la otra vez mostraban los países orientales, por ejemplo, ¿cierto? Y muestran donde jugaron los países occidentales y está todo lleno de basura, chaya, ¿cierto? Y los países orientales jugaron también, tenían barra, tenían chaya, pero muestran el lugar y no hay ni un papel. Porque ellos cada uno recogen toda la basura que tienen a su alrededor antes de irse, porque es una cultura así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo implementamos esa cultura? Tenemos que tener acciones para aquello. Y por último, ¿cómo nosotros trabajamos el aprendizaje institucional?
cómo vamos aprendiendo de las cosas malas que hacemos, de los errores, de los malos resultados. Y para eso hay dos acciones que tenemos que hacer, o dos procesos que tenemos que instalar. Uno es los programas de supervisión. O sea, tenemos que ver que los programas de supervisión no tienen un fin punitivo interno, sino que tienen un fin de aprendizaje. Por lo tanto, es muy bueno medirnos y ojalá ir midiéndonos en cosas reales y no cosas que ya tenemos cumplidas hace un montón de tiempo, solo por mostrar un indicador. No, si yo ya tengo un indicador, este indicador lo tengo hace 5 años y siempre cumplo el 100, así que lo voy a mantener. Porque es fácil, ¿cierto? No tengo que hacer ningún trabajo. Ese indicador es papel muerto, no me sirve para nada. ¿Ya? El que yo monitorice un procedimiento o un proceso y vea si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo, todos los requisitos que nosotros mismos como equipo nos dimos, lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo, miremos esos resultados y veamos por qué no lo estamos cumpliendo y dónde estamos fallando, y mejoremos el proceso en el sentido de que, no sé, estamos fallando en prevenir las caídas porque no le hacemos mantención a las camas, entonces significa que las barandas están malas. Por lo tanto, ¿cierto? Como una mejora de mi resultado, yo me voy a proponer, y vamos a proponerle a la dirección, establecer un programa de mantenimiento preventivo de las camas. Y eso significa plata, la dirección va a tener que hablar con el servicio, y va a haber todo un movimiento al respecto. Pero eso es una mejora, ¿ya? Y yo mejoro hacia la seguridad. Entonces, si yo no utilizo los resultados de mis monitorizaciones, de mis indicadores, los analizo y con eso muevo la institución, el indicador no me sirve para nada. Es trabajo perdido. Son pautas que están ahí muertas en un archivador, ¿cierto? Que es una lata, pasarlas, contarlas y toda la cosa, pero no me están generando ningún insumo para la mejora. El aprendizaje institucional tiene una de sus bases en la monitorización de los procesos. Y lo otro es en la notificación y la vigilancia de los eventos adversos. Y aquí también nosotros tenemos que sensibilizar a los equipos. Porque pasa que uno va a una institución cuando hace la reacreditación, o sea, ya hemos hablado de todos estos temas, vamos a la urgencia, por ejemplo, y vamos a revisar cuántos eventos adversos tuvo la urgencia en un año y te dicen 1. Y ahí tú te das cuenta que esa institución no está trabajando el aprendizaje institucional, porque es imposible que una urgencia tenga un evento adverso en el año. Claro, a lo mejor tuvo un evento centinela, a lo mejor se murió una persona, o llegó a la UCI, pero tiene que haber tenido muchos más eventos. Entonces, si nosotros nos sensibilizamos los equipos respecto a que identifiquen y detecten un evento, no tenemos cómo saber que el proceso es incompleto, malo, mal diseñado, le faltan competencia a la gente, no tenemos cómo, porque el equipo es el que tiene que notificar. Existe una manera de vigilar los eventos adversos de forma activa, pero es muy cara. Por lo tanto, todos los países del mundo sustentan su aprendizaje institucional en la notificación de eventos adversos del personal. ¿Cuándo uno hace una vigilancia activa para un estudio de investigación, por ejemplo? Porque una vigilancia activa significa que yo voy a ir a mirar registros.
voy a mirar el proceso y para eso tengo que contratar gente capacitada, gente formada, que vaya a mirar los registros. Pero eso es un trabajo anexo, que es muy caro además. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar mis procesos? Motivando, ¿cierto?, al personal para que cuando el personal vea que hay un evento adverso, vaya y lo notifique. Y ahí nosotros vamos a decir, aquí hubo un error, por esto, por esto, por esto, casi se dañó un paciente, o se dañó un paciente, o no lo atendimos, ¿no es cierto? O le dimos los medicamentos cambiados, ¿ya? Ahí lo vamos a poder identificar y vamos a poder decir, bueno, ¿y por qué pasó esto? Y vamos a mejorar el proceso. Esto lo vamos a ver en la clase que viene la próxima semana. Pero sin notificación no hay aprendizaje institucional. Y no existe porque las instituciones de salud son procesos riesgosos. El acto sanitario es un proceso riesgoso. Por lo tanto, no existe ningún servicio, menos de urgencia o de hospitalizado, que tenga un evento adverso en un año. Entonces, la persona que lidera la calidad en ese servicio con su cara de felicidad que no le cabe, te dice, nosotros tuvimos solamente uno. Tú no puedes cuestionar eso. O sea, si ellos dicen uno, bueno, es uno, pero uno sabe que no es así. ¿Ya? Uno sabe que no es así. Sobre todo en el momento en el que estamos a nivel país en el tema de la acreditación, que es algo muy nuevo. ¿Cómo yo mejoro la notificación? Si es algo tan importante, muchos de nosotros pensamos que debiera ser una característica obligatoria. Porque efectivamente cuando hay un evento y tú lo analizas bien, te mueve, estructura, te permite, por ejemplo, a la unidad obligar a la dirección o al servicio a comprar un insumo, o a tomar más horas profesional, o a tomar una decisión que no habías querido tomar por año. Entonces te mueve, ¿ya? Primero, haciendo mucha difusión y capacitando a todo el personal en esto, en seguridad. O sea, la importancia de la notificación. Segundo, que el reporte sea sencillo. Nosotros hemos transitado en estos años primero de un informe sencillo, después transitamos a un informe mucho más complejo. Y hoy día volvimos a que la evidencia dice que la gente llena un informe sencillo y después la unidad de calidad se preocupará de hacer el análisis. Pero si tú le dices, por ejemplo, a Esteban se va a ir y hay un evento, y le dice, ya lo voy a notificar, y le pasan un formulario, como de estos que uno tiene que llenar para un crédito, ¿cierto? De 2 páginas, donde más encima tienes que llenarlo a veces, ir a buscar la ficha porque te piden datos del paciente, ¿cierto? Si el paciente tenía o no instaladas las medidas, un montón de cosas. Primero, hay mucha gente que no lo llena porque siente que no sabe lo que tiene que poner, ¿ya? Y otra gente no lo llena porque le da lata. Entonces, inmediatamente voy a reducir la cantidad de personas. Tiene que ser muy simple. ¿A quién le pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo? Punto. ¿Cómo pasó y toda la historia? Yo la puedo reconstruir cuando haga el análisis. Pero es importante eso. Eso me va a gatillar y decir, oye, en farmacia se entregó un medicamento cambiado hoy en la mañana. Punto. Las personas que trabajan en seguridad, ya a lo mejor son las mismas personas de calidad, el encargado, van a llamar, se van a poner de acuerdo y van a hacer un análisis del evento, y van a ver si primero es un evento o no es un evento, y después el análisis, y ahí llenarán el día tanto, la señorita tanto, estaba sola porque la otra se fue a almorzar, habían muchos pacientes, y contará toda la historia, ¿ya?
pero es importante que las personas no las obliguemos a llenar un formulario muy largo, porque eso es la primera barrera para que no notifiquen, ¿ya? Y lo otro, que sepan qué tienen que notificar. Eso también es muy importante. O sea, por ejemplo, alguien que trabaja en el SOME podría decir, pero yo no tengo nada que notificar, porque aquí, ¿qué voy a notificar? Entonces, si uno le dijera, bueno, pero puede ser que haya venido una paciente a que la viera el kinesiólogo, y el kinesiólogo estaba y no la vio. Así, pues eso pasa harto. Ya, pues es un evento. Es un evento, porque producto de nuestro proceso, la paciente estaba, el kinesiólogo estaba, y el kinesiólogo no la vio, se fue, la paciente... Algo pasó ahí, administrativamente, que la paciente no fue vista. Eso es un evento, ¿ya? En tomas de muestra, por ejemplo, no, nosotros no tenemos evento. Bueno, que ustedes, ¿no es cierto?, digan que mandaron 10 hematocritos y del laboratorio le digan que solo mandaron 8. ¿Qué es eso? ¿Dónde están los otros 2? Porque eso significa que no tengo una trazabilidad, hay un proceso que no está instalado de trazabilidad de la muestra. O sea, yo digo, oye, aquí van 20, pero no las cuento, no las chequeo con un libro de chequeo, como lo que hacemos y hemos hecho hace poco en esterilización. Se perdían las cajas, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una entrega. Te dan un vale, usted entregó, no sé, 4 cajas, 6 pinzas, entonces yo después le tengo que devolver lo mismo. Antes no, antes yo iba y dejaba nomás las cajas. Y me iba. Entonces después yo dejaba 4 y me devolvían 3. No, si tú dejaste 3, no, si yo dejé 4, no, si tú dejaste 3, no, me voy a hablar con tu jefa, siempre lo mismo, ya. Eso no sirve. Esa trazabilidad, ¿no es cierto?, hace, por ejemplo, que no lleguen muestras al laboratorio. ¿Qué trazabilidad medimos nosotros? La de la biopsia, porque la biopsia no puedo tomar otra. Pero no es que solo la biopsia deba ser trazable. O sea, le decimos al prestador, la trazabilidad de la biopsia es fundamental. Usted tiene que saber dónde está la muestra, entregarla y tratar la muestra como un merengue, ¿cierto? Pero no es que solo uno haga trazabilidad de biopsia, uno debiera también hacer trazabilidad de los exámenes de laboratorio, por ejemplo. Y tener claro que si yo tomé tantos exámenes ¿no es cierto?, tantos hematocritos, por ejemplo, esos hematocritos ingresaron y esos resultados me entregaron después. Entonces, cuando los funcionarios no notifican, como les digo, muchas veces porque no saben qué notificar. Hemos diseñado algunos eventos y ya por lo menos está en la cabeza de muchas personas que hay cosas que tengo que notificar, que son los más graves. Si se muere alguien esperando atención de urgencia en la sala de espera, eso lo tengo que notificar. Si le entrego un medicamento cambiado a alguien y esa persona llega a la urgencia en la tarde, eso también lo tengo que notificar. ¿Ya? Si a una persona, en vez de ponerle una dosis a un niño de una vacuna, le puse 10, obvio, eso lo tengo que notificar. Pero esos son eventos grandes, pero hay otros eventos que yo puedo ir notificando y que me van a permitir no llegar a un evento grande. Porque voy a detectar que mi proceso es inseguro antes de que quede la escoba. ¿Ya? Y eso también tengo que generar esa capacitación en los funcionarios. Con esas cosas, ¿cierto?, con los procesos seguros, la cultura de seguridad y el aprendizaje institucional, nosotros podemos avanzar hacia instalar la seguridad en las instituciones de salud. Lo último que digo, ¿hemos avanzado? Sí. ¿Retrocedimos con la pandemia? Sí. Retrocedimos con la pandemia, ¿ya?
¿Fue mejor para la pandemia que hubiésemos estado hace años ordenando procesos? También. Porque por lo menos nos permitió entender que teníamos que tener protocolos de higiene de manos, de limpieza, etcétera. Teníamos que tener un protocolo de trazabilidad, del PCR, de los casos y todo eso. Ha ido generando esta cultura, pero nos falta harto todavía, ¿ya? Y yo creo que es algo que se va a lograr, lo vamos a hacer. El tema es que por cada avance que tenemos, menos pacientes son dañados. Y nosotros también estamos dentro de ese universo de posibles pacientes. Y nuestra familia también está dentro de ese universo de posibles pacientes. Hoy día es harto más seguro hacerse cualquier procedimiento que hace 10 años atrás. Y eso gracias a esta instalación de hablar de calidad y hablar de seguridad en todos los hospitales, clínicas, CEFAM y centros médicos del país. Bien, ¿preguntas, chicos? ¿Chicas? ¿Algo que acotar? Esteban, Yo tenía una duda. cuenta. O sea, en realidad una duda media personal, porque me pasa que obviamente como parte del equipo de calidad en el proceso previo hemos hecho autoevaluaciones y ha tocado ir, ¿cierto?, revisando servicios, ¿cierto? Nos dividimos en el equipo. Claro. Me he tomado de que cuando me toca revisar, tenía una duda respecto a los elementos medibles. Sí. Porque se considera muy similar el tercer y el cuarto elemento medible. Claro. Entonces, en la clase, por lo menos con lo que estaba en la diapositiva, en la clase, y con esto quiero tratar de reforzarlo, cuando uno quiere apuntar hacia el tercer elemento medible, ¿cierto?, de una característica, apunta, por ejemplo, a los consolidados, y el cuarto elemento medible a ir a ver cada una de las pautas, contarle y todo eso, ¿cierto? ¿Esa es la diferencia o no? No. En el tercer elemento medible yo miro el consolidado, cuento las pautas y veo que las pautas sean reales. Me voy a la fuente primaria, por ejemplo. O sea, yo voy a medir la identificación del paciente. Entonces me dicen, nosotros la medimos de manera semestral, ¿ya? Entonces yo pido los 6 semestres, porque estamos viendo reacreditación. Los 6 semestres me dan 3 años. Me pasan un consolidado los 6 semestres. Cada semestre se aplicaron 60 pautas, cumplieron 50. Ese es el consolidado, ¿cierto? Yo ahora voy a decir, ya, ahora páseme las pautas aleatoriamente, por si no me demoro la vida entera, aleatoriamente, páseme las pautas del segundo semestre y del quinto semestre. Me las pasan, yo las cuento que hayan 60 pautas, según lo que dice el consolidado, y el consolidado dice, y cumplen 50. Entonces cuento que 50 sean las que cumplen todo. Perfecto. Ahora yo voy a revisar también que la pauta con la que se está supervisando, los requisitos de la pauta estén incluidos en el documento del prestador. Por ejemplo, si en la pauta dice, se le pregunta al paciente por qué tiene el brazalete y cuál es su utilidad, ¿ya? Yo tengo que buscar en el documento que diga, se debe capacitar al usuario respecto de para qué tiene el brazalete. O sea, todo lo que yo superviso a los trabajadores, a los funcionarios, debe estar respaldado por el protocolo, porque el protocolo es la estandarización del proceso. Una vez que yo hago eso, y veo que efectivamente, por ejemplo, este paciente RUT 8 millones estuvo hospitalizado ese día, porque también debo constatar que las pautas son reales, son sobre hechos reales y no inventadas. En el cuarto elemento medible que hago, voy al servicio de hospitalizados, llevo una pauta y aplico la pauta a los pacientes. Miro el brazalete, tú como Esteban. ¿Me entiendes?
vas a tú aplicar una pauta en el cuarto. Constatas que el proceso existe. Sí, lo que pasa es que lo que me ocurre es que sí, claramente hay procedimientos que son, comillas, fácilmente constatables. O sea, ir a una sala de hospitalizado y verificar que el brazalete sea de la persona que yo digo que es, o ir a ver tal equipo, tal situación. Pero, por ejemplo, me pasaba con, no sé, pauta de lavado de mano, por ejemplo, no recuerdo bien si se mide un cuarto elemento. No, no se mide. Pero hay ciertas situaciones que no sé si, o recuerdo quizás mal, pero se me hizo en el minuto difícil como la constatación en ese minuto, porque si yo voy a verificar un brazalete, sí, yo sé que tengo que ir, y ese sería mi cuarto elemento, pero siempre entonces apunta a la constatación en terreno de... Y todo lo que te piden en la pauta de cotejo es fácilmente constatable. Por ejemplo, te piden constatar que la esterilización es centralizada. Y ahí tú tienes que ir a ver si efectivamente no hay detergente en la unidad dental, preguntarle a las personas dónde tienen algún registro, un cuaderno de que ellos llevan a lavar el material a esterilización, ¿te fijas? O, por ejemplo, se constata el almacenamiento correcto de medicamentos. Tú tienes que ir a donde está el mueble y efectivamente ver que con la pauta del prestador, que lo que la pauta dice está. Siempre el cuarto elemento medible significa pararse del escritorio y entrar a la unidad. Son pocas las características que tienen un cuarto elemento medible. Muy pocas. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola de nuevo, yo quería Hola, acotar algo, igual que tiene que ver con todo, con calidad, con acreditación también, que, bueno, en el video de la clase decía que, por ejemplo, los hospitales de baja complejidad, nosotros realizamos la mantención de calidad en lo que nosotros hacemos, en lo que se aplica, ¿verdad? Pero nos pasó en la última reacreditación que la empresa que vino nos evaluó, ¿cierto? Estuvo en las unidades, etc. Luego llegó nuestro informe y en el informe nos dimos cuenta que la acreditadora en ese minuto evaluó urgencia. ¿Ya? Entonces revisó los DAO, revisó los tipos de pacientes en la urgencia, si habían pediátricos, embarazadas, etc. Y ellos en realidad concluyeron que era súper atingente que tuviésemos criterios de derivación de pacientes al complejo asistencial para transfusión. Nosotros no hacemos transfusiones, por tanto, la característica GCL17 ni siquiera la habíamos, nada. Y efectivamente nos evaluaron y nos aplicaron la característica en el primer elemento, que era el protocolo, y no la cumplimos. Hicimos la consulta porque en realidad no le había pasado a ningún hospital del área que aplicaran así una característica que en realidad no nos habíamos nunca puesto a pensar que se nos podía aplicar. Y nos pasó. Entonces, la super coincidió con la empresa en que sí era atingente. Entonces, en general nos dimos cuenta que tenemos que estar como súper preparados para todo, siempre, independiente que nos aplique algo o que según nosotros no nos aplique. Entonces, es mucho más profundo de lo que se ve. Calidad siempre yo digo que es como un iceberg porque se ve como una parte, pero tiene mucho más. Entonces, no sé si eso en general se da en otros procesos de acreditación, como usted tiene harta experiencia. No se escucha. ¿Te ha apagado el micrófono? Se da a veces que uno está en el proceso y en el desarrollo del proceso uno se da cuenta que le aplica al prestador algo y que el prestador no lo tenía planificado. ¿Ya? Ahora, el error de la entidad ahí fue que eso lo levantó cuando estaba haciendo el informe. Y ese es un error, porque
eso tú lo debes levantar en el terreno. Lo debes conversar con el prestador y le debes dar un tiempo al prestador para que te dé una respuesta. No, no nos dijeron nada. Ese nada, fue el cero. problema. Entonces, ahí yo creo que la superintendencia actuó mal. O sea, si a mí me hubiese pasado algo así y yo me doy cuenta haciendo el informe, yo lo dejo pasar. ¿Me entienden? Porque hay una circular interpretativa que dice que tú debes cerrar el día del proceso. Cada día debe ser cerrado en un acta. Y eso es una herramienta que ustedes también tienen que utilizar. Entonces, hay una planificación diaria, la empresa realiza la planificación y la encargada de calidad tiene que solicitar ese cierre. Muchas empresas no lo tienen instaurado como un requisito de calidad, nosotros sí. Nosotros cerramos el día, incluso con una grabación de la reunión. Entonces, en esa grabación hay una conclusión. ¿Hay algún evento en el día de hoy? Por ejemplo, la entidad dice, no, nosotros ya revisamos y no hay ningún evento. ¿Hay algo que quede inconcluso? Sí, falta que me entreguen este documento, este documento, este documento. Faltó. Entonces, eso permite ir chequeándote el proceso y también les asegura a ustedes prácticamente saber el último día cómo les fue. Ustedes podrían haber hecho una reposición del caso, del proceso, si hubiese sido hasta una característica obligatoria, por ejemplo, que no lo es para usted porque son de baja complejidad, respecto de no recibir el informe, porque no tienen ningún acta donde la entidad haya levantado ese proceso. Y ahí ustedes tienen todas las de ganar. O sea, como les digo, Sí, puede pasar. Nosotros hicimos la consulta oficial a la superintendencia, hubo una respuesta también oficial, de hecho que eso obligó al resto de los hospitales del área a generar el mismo protocolo, pero solamente, y lo conversamos, lo dejamos pasar entre comillas, solo porque no nos afectó nuestra evaluación. Claro, porque si ustedes no lo reciben, tienen que venir a vivir un proceso de nuevo. Entonces ustedes dicen, ya, esta cuestión entre tener un 84 y tener un 81, da lo mismo, ya, da lo mismo. Pero se puede hacer, ¿ya? Y eso, como les digo, lo que ustedes tienen que garantizar es ese cierre de cada día. Que el cronograma esté de acuerdo con el cierre. Y que cada cosa vaya cerrándose. Aquí no hay ninguna observación, está todo entregado. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algún evento? ¿Hubo algún evento hospitalizado? ¿Hubo algún evento en urgencia? Eso es súper importante porque los resguarda a ustedes. Y ustedes se tienen que quedar con una copia de esa acta. ¿Ya? Si en el acta no hay nada, por ejemplo, les dicen, no, lo que pasa es que tuvimos problemas porque no estaba en la última versión de un documento y la solicitamos, eso tiene que quedar y después llegó, eso tiene que quedar en el acta. Porque los evaluadores también son humanos, pues también se pueden equivocar. ¿Ya? Bien, ¿estamos, parece? ¿Sí? Queda la última clase que tiene que ver con error y metodología de análisis de evento adverso. Y también en el último foro vamos a hablar un poquito de eso, de las metodologías. Sin embargo, en los foros ustedes pueden ir planteándome preguntas de clases anteriores que no les hayan quedado claro. Eso considérenlo, o sacar a la luz alguna cosa o levantar alguna cosa que les parezca interesante de discutir. ¿Ya? Bien. Hemos terminado entonces. Bendito viernes. Hoy es viernes, qué maravilla. Así que cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, los que no trabajan el fin de semana. Y nos vemos en el próximo foro. ¿Ya?
Les van a mandar el link del Kahoot para que lo hagan los que quieran antes del control. ¿Ya? Que estén súper bien. Chao, chao. Igual usted. Chao. Chao.